esto vamos a empezar con la introducción. Introducción a la... Creo que no se me escapará. O sea, que lo que voy a decir hoy lo tenéis aquí en todos estos capítulos, ¿de acuerdo? De una manera resumida. Bueno, primero vamos a por un orden. Concepto de fluido. Que caracteriza, qué es lo que distingue con esta pregunta es, ¿no? Hay que definir, que es una tontería, ¿no? Porque uno puede decir los gases y los líquidos, pero bueno, eso no dice nada. O sea, ¿qué caracteriza, qué distingue? Distingue los fluidos de otros cuerpos, de los sólidos, ¿no? La cuestión viene de cómo es su comportamiento, o sea, cómo se comporta frente. La respuesta es radica en cómo responde frente a la acción de fuerzas que están actuando sobre un fluido. Sobre ellos. Entonces vamos a cogernos el dibujito normal. Consideremos un volumen de fluido, ¿vale? Voy a hacer una representación en dos dimensiones. Imaginaos que tengo fluido ahí en la zona rayada, ¿no? Entre dos, por así decirlo, contenido entre dos superficies planas, infinitamente largas, ¿vale? O sea que es un corte transversal, vamos a llamarlo esto. Eje Y y este el eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a aplicarle, o sea que está contenido dos tablas sólidas y lo que tenemos en medio es un fluido. Y vamos a aplicarle una fuerza tangencial. Vamos a dejar esta base fija, ¿no? Y sobre esta vamos a aplicar una fuerza. ¿Pero cómo vamos a aplicar la fuerza? La fuerza es un vector. Vamos a aplicarle la fuerza
tangencial. ¿De acuerdo? Normal sería en la dirección perpendicular a la superficie. Recordad que esto es en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Le vamos a aplicar la fuerza tangencialmente. De tal manera, entonces lo que vamos a hacer es poner en movimiento la tabla esta superior y un tiempo después el fluido, como si fuese, digamos, os podéis hacer una idea como si esto fuese una pila de tablas, todas tangenciales, ¿no? Así, amontonadas unas sobre otras, y yo aplico la mano, una fuerza tangencial sobre la de arriba, espero un rato hasta que se establezca una situación estacionaria. ¿Qué significa una situación estacionaria? Que es independiente del tiempo. Entonces lo que observamos es que la velocidad de cada capa de fluido de este medio, ya veis, lo estoy dibujando como tablas, cada una tiene una velocidad, de tal manera que el perfil de velocidades vamos a poner, sería una cosa como esta. Velocidades, sí. ¿Qué pone debajo de fuerza tangencial? ¿Carga de fluido? Capas de fluido. Es decir, sí, es para que os hagáis una idea de decir, bueno, es como si tuvieses tablas sólidas, ¿no?, que estáis apilando una encima de otra, y coges y le aplicas con la mano una fuerza a la de arriba, ¿no? Entonces lo que ocurre es que la de arriba va arrastrando. Claro, uno dice, bueno, eso es sólidos, entonces hay rozamiento entre ellas. Claro, es que aquí vamos a ver qué es, cómo es el efecto ese de rozamiento entre capas de fluido. Y vas poniendo una en marcha, sobre otra. Naturalmente la que está en la capa inferior, como está quieta, esa permanece quieta, y lo que tienes es un perfil de velocidades de esta manera. Bueno, vamos a la notación, no es que sea fundamental, pero bueno. La notación estándar en mecánica de fluidos acerca de las velocidades, uno utiliza las letras U, V y W, aunque a veces yo sigo utilizando componentes, hablando en cartesianas, Vx, Vi y Vz. ¿De acuerdo? ¿Qué? La velocidad, ¿no?, que es un vector en cartesiana, ¿no? Podría escribir esto, pero también nos encontramos con que la componente x de la velocidad, normalmente se utiliza la letra U. Para la componente y de la velocidad cartesiana se utiliza la letra V, o sea que V en ese caso no es el módulo de la velocidad, sino la componente y de la velocidad, y W no omega, W la componente z de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, una notación a otra, si tenéis cualquier problema con la notación, me lo preguntáis y no hay ningún. Aquí lo que tendríamos es que si la velocidad, las tablas se están moviendo horizontalmente, la única componente no nula de la velocidad es la componente x de la velocidad, es decir, que podría utilizar Vx, pero también puedo utilizar U, que es lo que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí que se produce, es decir, que la acción de esta fuerza tangencialmente sobre la capa superior lo que va a provocar es que las tablas se pongan en movimiento, pero cada una con una velocidad que va decreciendo, un gradiente de velocidad que es, fijaos que va cambiando a lo largo del eje Y, es decir, que tenemos una cosa como esta. Bueno, estoy poniendo las derivadas, la derivada total, porque ahí tenemos que la velocidad solamente depende U
solamente dependería de la componente I, a qué altura se encuentra esa capa de fluido. ¿De acuerdo? Y lo que ocurre, ahora es lo bonito, lo que ocurre es que precisamente en los fluidos, a diferencia de los sólidos, si yo aplicase en un sólido elástico una cosa como esta y hiciese lo mismo, digo, eso es como tablas, esta fuerza lo que, si esperamos un tiempo, se produciría una situación estacionaria que lo único que produce es una deformación. O sea, se pondrían las tablas una deformación de este estilo. Y tendríamos la ley de Hooke, es decir, que habría esta fuerza por unidad de área, que eso denominaremos o denotaremos estrés, ¿no? Utilizan, ¿qué palabra en español utilizan los Valle-Pugan Company? ¿Estrés? ¿Perdón? Bueno, presión, cuidado, ahí hay que tener cuidado, porque la presión, o sea, vamos a tener que ver con la presión, pero... ¿Qué nomenclatura utilizamos? ¿Te refieres? Sí, ¿qué palabra en español? Vamos. Utilizamos sigma y tau para la Pero, normal y la tangencial. no, pero digamos, ¿el estrés dicen estrés o qué? Esfuerzo. Ah, esfuerzo, es verdad. Es que, vale, justo, esa era la palabra que buscaba, el esfuerzo. Pero bueno, ¿y si digo estrés, os molesta? No, estrés tangencial. Bueno, fuerza por unidad de área, diré que es pues esfuerzo, ¿no? O estrés. Pues. Bueno, entonces tendríamos que si es un sólido, lo que produce la fuerza por unidad de área de la tabla es una deformación. Aquí es diferente. Si en un cuerpo que es un fluido aplicamos un estrés tangencial, de esta manera, lo que vamos a hacer es que el fluido va a estar permanentemente en movimiento. ¿De acuerdo? Repito otra vez. Si yo hago eso en un sólido y espero un rato, tendremos una situación estática, con deformación. Si se lo aplico en otro tipo de cuerpos que llamamos fluidos, entonces ese cuerpo va a estar permanentemente en movimiento. Y ahora viene, con un perfil de velocidades como os estoy yo poniendo aquí de esta manera, si digamos que es lo más sencillo. Es un tipo o sea, digamos, no tendría por qué ser este perfil, ¿eh? Lo he puesto así lineal porque yo estoy pensando en fluidos de un tipo determinado. De tal manera que entonces lo que tendríamos aquí es, fijaos, por el módulo, la fuerza, el estrés. Vamos a llamarlo la letra tau. ¿Utilizan tau también para no liarnos demasiado? Sí, tau, ¿no? Ahí estoy mezclando el español con el inglés. Bueno, no pasa nada, si no lo llamo SIA estrés. Exactamente, pero os molesta mucho si utilizo o sea, para eso, ya sé que mi pronunciación es muy mala. Sí, por eso estoy, no... Has dicho muy bonito, esfuerzo tangencial, ¿no? Vale, pues. ¿Sabes lo que pasa? Perdona, ¿cómo te llamas? Laura. Que como los libracos están en inglés, pues a uno le sale más fácil, no por dársela sino que sale más fácil en inglés que en español, si te los estás mirando en inglés, lo cual la recomendación mía es mirarlos en inglés, son originales en inglés prácticamente todos. Entonces, ¿no? Y si vais de Erasmus a cualquier lado, o de máster o de lo que sea, yo diría que si decís esfuerzo tangencial, os van a mirar así con los ojos como, ¿no? Diciendo... Entonces casi mejor, no está mal que la notación, aunque las clases sean en español, pues utilicemos notación también en inglés. Entonces tenemos, claro, las unidades son de presión en pascales en el sistema internacional. En pascales. Y lo que decimos es que esto va a ser proporcional.
va a ser proporcional, esta es la letra, no es que sea el alfa, proporcional al ritmo, y ahora uno dice, anda, este es el ritmo al cual se está deformando. Vamos a verlo un poquitín más, esa expresión, si os parece, ¿de acuerdo? Que es, digamos, una expresión equivalente si fuese un sólido elástico a un fluido. Pero realmente esta es, digamos, la definición que tenéis en cualquier libro de estos, que es un fluido. Luego vemos que es un gas y que es un... Bueno, eso ya es otra vez. O sea que tendríamos frente... sólidos elásticos, que tendríamos fijaos, el espesor este sería delta de I, ¿no? La altura de las tablas de la capa de sólido, en este caso, que estoy con sólido elástico, y esta es el desplazamiento superior que se ha producido. De tal manera que la deformación, en español, ¿no? Utilizan deformación. Strain. Sería delta de X, ¿no? Dividido por delta de Y en el sólido tendríamos que el estrés, el esfuerzo tangencial, tendríamos esto. ¿Estamos de acuerdo? Proporcional. Ahí tendríamos que si el módulo de Young, que si bla bla, que si todas esas cosas. Para enlazar, esto todo lo habéis visto. Y me imagino que más profundo conociendo a Vallepú, que me llevo muy bien con él. Lo que estoy diciendo aquí en los fluidos, repetir, es que lo que tenemos es, fijaos que esto era el strain, la deformación. Aquí detrás yo antes había puesto hombre, lo podía haber puesto, aquí he utilizado deltas, finito. Podría haber puesto aquí también delta de X. Y para delta de Y, para no liarnos tanto. O sea, podía haber en vez de, si uno piensa que el espesor es infinitesimalmente pequeño, entonces el desplazamiento ese que se produce es muy, bueno. Y en fluidos lo que teníamos era una cosa como esta. ¿Pero qué era esto? Esto no es nada más que el ritmo al cual se está deformando esto. Ritmo de deformación. O strain rate. Es decir, por unidad de tiempo. Claro, uno piensa, dice, delta, tendríamos aquí, el ritmo, por unidad de tiempo, cómo está cambiando. ¿Queréis utilizarlo? El espesor no cambia. ¿De acuerdo? Lo único que está cambiando es, en el tiempo, cómo se está moviendo esto. Claro, si uno piensa entonces que la variación temporal únicamente es en X, no en Y, pues esto nos lleva, naturalmente, al, si queréis, delta de U. O el ritmo al cual se está cada vez, o sea que tenemos una deformación y esa deformación es cada vez más grande, evidente. Es decir, esta tabla, la de arriba, cada vez más va más hacia la derecha, y las que están inferiores también, cada vez más, pero un poco menos rápidamente que la de más arriba. Entonces, conclusión, en un fluido
puede estar un fluido estático dentro de un fluido. Puede haber estrés tangencial. Muy bien, lo habéis pillado perfectamente. ¿De acuerdo? Es decir, que si hay dentro de un fluido fuerzas, esas fuerzas tienen que ser normales, nada de tangenciales, normales. ¿Conclusión? Si hay esfuerzos el fluido no puede estar estático, en situación estática. No puede encontrarse en situación estática. Vamos a utilizar una. Equilibrio estático. ¿De acuerdo? Las fuerzas normales. Normales es perpendicular, ¿no? Estamos de acuerdo. Muy bien. Hemos visto entonces que en un caso en sólidos elásticos es proporcional a la deformación. En el caso de los fluidos es al ritmo de deformación. La deformación es continua, el fluido se pone en movimiento, no puede alcanzar una, como dicen en los libros estos, no puede soportar esfuerzos tangenciales, estando en situación estática. No puede soportar en situación estática esfuerzos tangenciales. Si tenemos uno, en movimiento. O sea que es parecido, pero con un punto importante. ¿De acuerdo? Bueno, eso, mira, ahora me acuerdo. Ya podemos entender lo que... Vamos a ponerlo bonito. ¿Os suena antes lo de las noticias tecnológicas? Espero que os guste, si no, pues os aguantáis. Yo voy a decir que para eso, cuando estéis aquí arriba, pues hacéis vuestras anécdotas. Pero ahora que estoy yo, pongo mis anécdotas. Bueno, que es bonito, lo digo. Os animo a que leáis no solo como Marc el Instagram, sino que no pasa nada, es una broma. Perdona, que no te quería. Sino las noticias tecnológicas, que son muy bonitas. Entonces, esta mañana hablábamos del Perseverance y el helicóptero que ha soltado. ¿Cómo se llama el helicóptero? Ya no me acuerdo. También le han puesto un nombre, como todo eso. Pero la sonda anterior que mandaron los norteamericanos, la NASA, si no me equivoco, ya no es un coche, sino uno que está estático, que es la sonda InSight. Y está ahí, en la superficie. ¿Y qué es lo que mide? O sea, que lo dejaron en la superficie y ha taladrado el suelo, y lo que mide son las ondas sísmicas, entre otras cosas, ondas sísmicas. Anda, sísmicas. Si hay terremotos en Marte, efectivamente, hay terremotos. ¿Y qué es lo que buscan con las ondas sísmicas? Pues analizar cómo es la estructura del planeta. Entre otras cosas, cómo es de grande el núcleo de Marte. Y lo que han hecho ya ha sido determinar, gracias a las ondas sísmicas que ha detectado, de qué tamaño es el núcleo de Marte. Como en la Tierra, núcleo, manto, la corteza. Lo que pasa es que ahí no tiene tectónica de placas. La corteza no es como en la Tierra, que tiene tectónica, pero bueno, tiene núcleo y manto.
¿Cuánto tiempo creéis que tiene lo de, o sea, conocer cómo es la estructura de un planeta, por ejemplo, lo de la Tierra? Esto que acabo de decir. ¿Cuánto creéis que esto es antiguo como yo solo? ¿Y quién? A ver si os pillo. ¿Y quién? Lo que acabo de decir, la estructura, por ejemplo, lo de la tectónica de placas, ¿a quién se debe? Os he pillado. Una pregunta, Miguel. Sí, ¿Se mientras... dedujo que en Marte seguía habiendo en el núcleo magma porque habían terremotos o habían... No, ahora, no, bueno, primero, o sea, a través de las ondas sísmicas, podemos, todavía no he terminado la anécdota, podemos saber cómo es el tamaño del núcleo. El núcleo es líquido, como en la Tierra, el manto es sólido, es de otra estructura. Entonces, y ahí es donde viene como enlazo, o sea, que la anécdota viene enlazado con lo que intento explicaros hoy, que es un fluido, que es un sólido, el manto sólido elástico. Entonces, ¿cómo es el tamaño del asunto ese? Bueno, pero como había vuelto a lo de la tectónica de placas a la Tierra, Alfred Wegener, un alemán. Y eso tiene realmente muy poco tiempo significa pues 1940, 50, ahí me pillaríais quizás, ¿no? En qué década a lo mejor he fallado. Pero el personal, o sea, el resto de científicos, de gente, pensaba que este estaba grillado. De pensar que una persona está grillada a que uno de los más importantes institutos que se dedican a glaciología, a los hielos, tenga el nombre de el Alfred Wegener, pues ha sido un suspiro de no creerle y tacharle de loco a darle nombre a uno de los grandes institutos de ciencia de Alemania, pues ha sido en Bremen, eso por si, Bremerhaven. El barco este, ¿habéis oído la noticia? El barco ese que se pasó el invierno en el Polo Norte, se metió en el hielo y fue arrastrado por el hielo, se dejó arrastrar por el hielo. ¿No habéis oído? Madre mía, lo que hace Instagram. Joder, madre mía, Dios mío. Nadie, no me digáis que ni la Insight, ni el... ¿De verdad? Hombre, pues se pasaron ahí y fue el invierno, no el anterior, o sea, les pilló o fue este, ahora ya dudo, el anterior. O sea, se tiraron un año por ahí, más o menos, metidos en el hielo y haciendo mediciones de cómo es el espesor del hielo y otras cosas, y cómo es la cosa de esas. Bueno, pues el barco es el Polar Stern, y el Polar Stern, que es de star, que es estrella polar. Ese es un pedazo barco de estos con el casco reforzado, ¿no? Un rompehielos del carajo. Fui tan tonto cuando fui joven como vosotros que habría tenido la oportunidad de haber estado en ese barco. Y no lo hice, el año 1988 cuando llegué. Pedían becarios y cosas de esas a Alemania. Son de esas cosas que lamento no haber hecho. Lamento no haber hecho tantas cosas que, jopelines, ya me agobio yo mismo. Pero mira, esa es una de ellas. Sí, conocí gente que lo hizo. Bueno, un barco muy bonito. Entonces, en el centro de investigación, en honor a esta persona, y ahora volvamos a lo nuestro de los fluidos. Entonces, lo de las ondas sísmicas, claro, las ondas, digamos, son perturbaciones, ¿no? Oscilaciones que se transmiten. ¿De acuerdo? ¿Y cómo pueden ser esas ondas? Unas pueden ser ondas longitudinales y ondas transversales, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las ondas sísmicas? Pues que en el núcleo fluido, núcleo líquido, las únicas ondas que se pueden transmitir son ondas longitudinales. Las transversales no se transmiten. Es decir, que cuando en un terremoto se producen ambas tipos de ondas, perturbaciones, unas que son como el sonido que estáis recibiendo, el sonido que estáis recibiendo en vuestros tímpanos ahora mismo, son ondas longitudinales. ¿De acuerdo? La perturbación es en la misma dirección que la dirección de propagación.
Pero luego hay otro tipo de ondas en sólidos, que es justo que la perturbación es tangencial. Claro, si la perturbación es tangencial, es decir, oscilaciones, es decir, ley de Hooke, es decir, claro, pero si en un fluido no puede soportar esfuerzos tangenciales, no pueden existir ondas de ese estilo en un fluido. Por lo tanto, cuando en un terremoto a 10 kilómetros o 20 kilómetros de profundidad se producen ambos tipos de ondas en todas las direcciones, entonces llegan a la capa, en la separación entre el manto y el núcleo. ¿Y qué ocurre? Que las ondas tangenciales lo único que hacen es, en todo caso, rebotar en la capa límite, pero no pueden transmitirse a través de ese medio, mientras que las longitudinales sí. Cuando tienes entonces diferentes puntos sobre la Tierra que están midiendo un terremoto que se ha producido, como el de Fukushima, de esa información obtienes cómo es el tamaño del núcleo terrestre, que el orden ¿no? de 3.000 kilómetros. Bueno, pues en Marte, con el InSight, lo que han hecho es una cosa parecida. Claro, no tanta información como en la Tierra no tienen, porque solo tienen uno. Pero si se produce en un terremoto en la superficie marciana, entonces las ondas, ¿qué ocurren? Una onda llega, o sea, tiene el núcleo, que no sabían de qué tamaño es. Si se produce por aquí, y aquí está la InSight, pues entonces tendremos, digamos que en línea recta, por decirlo así, llega una onda. Una onda que es de tipo transversal, pero otra le llega rebotando en la superficie límite entre el núcleo y eso. De la diferencia temporal que es entre que me llega una y me llega la otra, uno puede deducir cómo es el radio del núcleo de Marte. Más o menos 1.800 kilómetros. Tened en cuenta que Marte es más pequeño que la Tierra. Bueno, ¿habéis visto cómo se ha enlazado lo que es un fluido con la estructura de un planeta como Marte? A través de, precisamente, cómo es el comportamiento. Bueno, otra de las preguntas que se hacían también es Júpiter, si Júpiter y Saturno, los grandes planetas gaseosos, tienen un núcleo sólido. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿y tendrá o no tendrá? ¿O es todo gas? ¿De acuerdo? Pero esas mediciones se hacen a través de sondas de la medición de la gravedad. Es decir, mandas sondas y entonces mides cómo es el campo gravitatorio y a través de eso. Pero en este en particular es de esta manera. Bueno, espero que os haya gustado No me lo he inventado, es así. Aunque habrá veces que me invente muchas cosas. De acuerdo. ¿Entendido? Lo que es un fluido, entonces, ¿cómo es la respuesta? Y ahora viene lo curioso, dice uno. Claro, esa distinción es muy clara entre lo que son cuerpos sólidos y cuerpos fluidos. No diría sí, no, no, sí. La respuesta es no. Por ejemplo, ¿sabéis cómo se modela los glaciares? Los glaciares, o sea, hielo. Más duro que el hielo, si algunos habéis caído en el hielo, pues os habréis dado cuenta, ¿no? Un sólido, si hay un sólido sólido, es el hielo, por ejemplo, en la Antártida, ¿no? Los glaciares de la Antártida, esos son ríos, realmente, están fluyendo, y los modelos matemáticos que resuelven los ordenadores, ¿qué ecuaciones utilizan? Las de mecánica de fluidos. Eso sí, de un fluido altamente viscoso. Ahora, bueno, ya he dicho la palabra viscoso, entonces veremos cómo es la relación entre una cosa. O sea, que, digamos, esa distinción, por ejemplo, el cristal ese que tenéis, eso probablemente lo hayan dicho en el bachillerato o en la escuela mismamente. El cristal, ¿no? El cristal es un sólido. Uno diría, pues, hombre, yo diría que sí, ¿no? Pues es un fluido también, altamente viscoso. Si lo tenemos este cristal durante 100, 200 años, veremos como si se ha hecho de un espesor constante, uniforme, todo a lo largo del cristal. Con el tiempo, debido a la gravedad, el cristal abajo es más espeso, es más
tiene un espesor mayor que arriba. Y eso es porque lentamente está fluyendo, las moléculas del cristal están fluyendo hacia abajo bajo la acción de la gravedad. Entonces, lo que os quiero decir es que qué consideramos un fluido y qué consideramos un sólido elástico viene también dado por las escalas temporales del problema que quiere resolver. Evidentemente, si yo quiero ver cómo es el movimiento, estudiar el cristal en meses, días, yo lo voy a modelar y considerar como si fuese un sólido, en todo caso un sólido elástico, un sólido rígido, no como un fluido. Pero si lo quiero en escalas temporales más grandes, entonces ya tendré que cambiar el modelo y aplicar mecánica de fluidos. Lo mismo con el hielo. Si estamos pensando en la Antártida y queremos de un año a otro, quizás pues uno no lo consideraría de esa manera, pero si estás pensando en 1000 años o 10.000 años, entonces sí debes considerarlo como un fluido. Y las ecuaciones que tienes que aplicar son esas. ¿De acuerdo? Entonces depende de la escala temporal del problema que quieres resolver también. Estaba diciendo viscosidad. Lo he dejado caer, eso de la viscosidad. Relacionado con los fluidos. Hemos visto que el estrés tangencial, este tau, lo teníamos que era proporcional utilizando el modelo anterior, ¿no? A este gradiente, fijaos, ¿esto qué es? El gradiente de la componente X de la velocidad. Me está diciendo cómo son los cambios de la componente X de la velocidad U en el espacio, gradiente. Habéis visto cálculo vectorial, el gradiente de un escalar, ¿no? O sea que ahora recordar una cosa importante. El gradiente es una operación. Gradiente es un vector. Y me está diciendo, para ese escalar, que está definido en todos los puntos del espacio, por ejemplo, la temperatura, ¿no? En cada instante de tiempo, si queréis, si considero que es estacionario, ahora viene la palabra, esta es la introducción. T, estoy considerando un escalar que es la temperatura, por ejemplo, aquí en el aula, ¿no? Cada punto del espacio tengo definida la temperatura. Ya hablaremos de eso ahora dentro de un momento, eso de que acabo de decir. En cada punto del espacio está definida la temperatura. Eso es una machada de mucho cuidado. Eso es también una aproximación o un modelo que utilizas, porque eso es más falso que Judas. Pero bueno, tenemos que está definido en cada punto del espacio, vector de posición, y en cada instante de tiempo. Esto es un campo escalar. Si es estacionario, el campo es independiente del tiempo. Esto sería un campo escalar estacionario. Estacionario significa que es independiente del tiempo. Entonces, si yo quisiese ahora la pregunta aquí en el aula, en el espacio del aula, es decir, ¿en qué dirección? Yo me fijo en un punto. ¿En qué dirección me tengo que mover para que las variaciones de la temperatura sean máximas? Sí, cojo y pongo el dedo aquí. Y digo, la temperatura es la que sea. Y ahora digo, ¿en qué dirección del espacio me tengo que mover para que las variaciones por unidad de metro, por unidad de longitud, sean máximas, lo mayor posible? Bueno, no lo sé, con un solo punto no lo sé. La temperatura cambia en el espacio y entonces tendría que hallar eso. ¿Y cómo lo hallo? ¿Cómo puedo contestar a eso si sé la temperatura en cada punto del espacio? Hallando el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura utilizo. Es el signo de vector. En los libros veis que no pone la flecha porque pueden ponerlo en negrita para distinguirlo como vector, y yo no me queda más remedio. T es un escalar, y el gradiente, ¿cómo lo hallamos en cartesianas?
en cartesianas. Si yo tengo que t de x y z, ¿no? ¿Común? Con un producto vectorial, ¿no? Ahí va en tu borrador. ¿De acuerdo? Esto en cartesianas. En otro tipo de coordenadas cilíndricas, esféricas, pues es diferente la expresión, ¿de acuerdo? Pero en coordenadas cartesianas, que es lo que es mucho más fácil, lo tendríamos así. Claro, en este caso, si uno piensa, bueno, he dicho el gradiente de la componente, un gradiente del escalar, T, temperatura. Aquí estoy hablando del gradiente de un escalar, que escalar la componente X de la velocidad. Mecánica de fluidos, aparece una cosa que es muy curiosa, que es el gradiente de un vector. Y eso choca mucho, porque uno cuando le explican en cálculo vectorial, ¿no?, el gradiente, se queda marcado aquí a fuego en el cerebelo, diciendo, el gradiente tiene que ser de un escalar. ¿Cómo puede haber un gradiente de un vector? Bueno, la definición es simplemente que es el gradiente de cada componente escalar del vector. ¿Vale? Bien, o sea que esto lo he dicho de palabra, y mira, ya me ha salido lo de campo escalar, incluso una operación. Pero mira, ya que estamos con lo del gradiente y el campo escalar, porque son conceptos importantes para mecánica de fluidos. Esa afirmación que hice yo fue una afirmación, decir, en qué dirección del espacio me tengo que mover para que la variación sea máxima, me la da el gradiente, eso es una afirmación. Y ahora uno de vosotros dice, vamos a ver sufrir a Miguel. Demuéstralo. No sería, eso es lo que digo yo. Desde vuestro punto de vista, la diversión tiene que ser en que yo lo pase mal. Quizás, si vosotros intentáis que yo lo pase mal, yo lo paso bien. Lo paso mal cuando no me lo hacéis pasarlo mal. Ese es el juego de palabras. Desde el punto de vista práctico, básicamente se podría analizar como que cada sala es independiente. Entonces, si cogiéramos, por ejemplo, y tuviéramos claras dónde están las salidas de calor, las entradas de trabajo, o las entradas de trabajo y las salidas de calor al revés. Ostras, ahí ya a esta hora de la tarde ya me has dejado chafar. Pero me parece bien. Pero ahora las reglas del juego, que para eso las pongo yo, que lo bueno, que yo puedo ponerlas a mi antojo, es la única información que te doy, Marc, es esto. Ni salidas, ni entradas, ni nada. Yo te digo en cada punto del espacio tridimensional cómo es la temperatura, no te doy más. Y ahora, ¿entiendes? O sea, que no me parece mal lo que dices, sino que quede claro. Yo solo sé esto, y ahora digo, he afirmado la dirección del espacio en la cual me tengo que mover para que las variaciones sean máximas, es decir, que si me muevo por metro de longitud, por unidad de longitud, cambie más en una dirección que en otra, eso me lo da el gradiente. He dicho, es una afirmación, la demostración, ¿cómo es? Pues es muy fácil. Uno dice, me voy a coger la temperatura, podría ser cualquier letra, cualquier escala. Yo lo que estoy en este punto del espacio. Vamos a ponernos, si queréis, estoy en este punto del espacio, ¿no? Aquí los ejes cartesianos, si queréis, en el plano. Aquí sí. Entonces tengo ahí. Y ahora digo, bueno, me puedo mover en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en cualquier dirección. A otro punto, por ejemplo, lo voy a dibujar por ahí. En otro punto que está, es decir, que me muevo en la dirección de diferencial de R, me muevo un poquitín, infinitesimalmente. ¿De acuerdo? R. A otro punto que está cerca. Ya veis, en su entorno puedo moverme, dependiendo de cómo sea diferencial de R, la dirección, pues me muevo hacia un lado o hacia otro. ¿De acuerdo? Y ahora digo, bueno, en este punto, por supuesto, tendré otra temperatura.
Será la temperatura correspondiente a R más diferencial de R. ¿Cómo ha cambiado la temperatura si me muevo de un punto al otro? Diferencial de T. Será T, R más diferencial de R, menos T en R, ¿no? Evidentemente. Claro, y ahora viene, esta es la diferencial total. Ahora vamos a utilizar las mates. ¿Cómo cambia ahí tendré que ver si T depende de X y de Y de Z, es de 3 variables, tendré que ver lo que me muevo a lo largo del eje X, voy a hacerlo más grande aquí, desde este punto hasta este punto, ¿no? Pues es uno, dice, me muevo primero a lo largo del eje X, manteniendo constante Y, llego hasta aquí y mantengo constante X y hago variar Y, es decir, ver las variaciones por separado y al final sumarlas. Y da igual moverse en un sentido primero que en otro. Entonces tendríamos la derivada de T con respecto a X, por lo que me muevo a lo largo de X. A menudo airecillo que sopla por aquí. Y si estamos en 3 dimensiones, sí, ponemos también Z, pues tendremos esto, ¿no? Pero esto lo puedo expresar como el producto escalar de 2 vectores. Esto lo llamo yo, fijaos, notación gradiente. ¿No? ¿No es esto? Esto es diferencial de R, es decir, que tengo una cosa como esta. Ahora digo, el producto de escalar de 2 vectores es módulo de uno, módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. El diferencial de R, fijaos que me muevo la misma distancia en todas las direcciones, o sea que el módulo de diferencial de R en todos ellos es el mismo. Entonces, ¿cuándo será este producto escalar? ¿Cuándo será el producto escalar máximo? Cuando yo me mueva en la dirección de este vector. ¿Estamos de acuerdo? En la dirección y en el sentido, porque será el coseno de 0, que es 1. Sí, sí. Laura, ¿no? Sí. Muy bien, pues aquí arriba el gradiente lo he decidido ahora, lo del gradiente, o sea que no pensaba hacerlo, me pasa muchas veces. El gradiente es fundamental en mecánica de fluidos. Pues, por ejemplo, si pensamos en lo más facilongo, en estática de fluidos, ¿no? Pues tendremos que ver cómo es el gradiente de presiones. Nos va a aparecer el gradiente de presiones. Entonces, tener claro el concepto de gradiente es muy importante. Entonces, ahora decidí, dije, pues mira, voy a meterles ya el gradiente en este momento. ¿Vale? O sea, que la razón en mi cabeza era esa. El gradiente va a ser fundamental. He escogido un escalar, he dicho, anda, el gradiente de la componente X de la velocidad. Y dije, bueno, pues vamos a explicar qué es el gradiente o recordar qué es el gradiente. De un escalar. Voy a coger otro escalar, la temperatura, que es uno muy manido y que se entiende bien. Y dije, bueno, el gradiente es la dirección en la cual te tienes tú que mover para que las variaciones de ese escalar, en este caso de la temperatura, sean máximas. En cartesianas, la derivada parcial de ese escalar con respecto a X, la derivada parcial de... Vale, definido. Pero es que yo hice una afirmación, dije, es la dirección del espacio en la cual te tienes que mover para que la variación sea máxima. Y yo me puse en vuestro lugar y dije, eso no me lo has demostrado, tú me has dicho cómo hallo el gradiente, pero no me has demostrado que lo que has afirmado es cierto. Y ahí viene aquí la flecha. Digo, me encuentro en este punto del espacio, Laura, y tengo una temperatura. A mí me permites ir en un radio, moverme en un radio de módulo diferencial de R en cualquier dirección, ¿no? Era este punto, este punto, este punto, este punto. Y ahora digo, escojo uno, este por ejemplo.
Digo, ¿y ahí qué temperatura tendré? Pues tendré la temperatura correspondiente a esa posición, R más diferencial de R. ¿Cuánto ha cambiado la temperatura al moverme desde este punto a este punto? Hombre, pues la diferencia entre los dos. Si está muy cercano infinitesimalmente, será una variación infinitesimal. Plaf. Y ahora digo, anda, aquí lo que tengo es el diferencial total. T es una función de 3 variables, de la posición X, Y, Z. Entonces, ver la variación total en el espacio, pues me muevo en una variable, dejando constantes las otras. Dejo constante la segunda y me muevo, varío una y dejo constante el resto. Haciéndolo en X y en Y, pues sería lo que intenté dibujar aquí en este esquema. Si parto de este punto, me muevo aquí primero, dejando constante Y. Una vez que llegue justo al punto tal, subo para arriba y veo cómo cambia. Eso es. Entonces uno dice, bueno, lo que me estás diciendo es lo que nos dicen en matemáticas, que el diferencial total de una función de varias variables, en este caso X y Z, pues será la derivada parcial de T con respecto a X, por lo que te mueves en una dirección, más la otra, más la otra. ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. Y ahora digo, pues oye, yo esto lo voy a expresar como el producto escalar de dos vectores. Este vector por este vector. Uno dice, si tengo el vector A y B, a X, A y a Z, BX, B y BZ, el producto escalar es AX, BX, más A y BY, más AZ, BZ. Bueno, yo creo que si hago esto me sale lo de aquí arriba. Bueno, y a esto le doy un nombre, gradiente. Lo denoto de esta manera. Y este vector es justo en el cual me estoy moviendo, diferencial de R. O sea que tengo que el diferencial total viene dado por el producto escalar del gradiente por la dirección en la cual te estás moviendo, el desplazamiento en la dirección en la cual te estás moviendo. Y ahora digo, bueno, pero yo tengo la libertad de escoger la dirección. Sí, el módulo es el mismo, el diferencial de R, pero ¿no? Puedo hacerlo girar y ahora digo, ¿cuándo esto, el producto de estos dos, será máximo? ¿En qué dirección me tengo que mover para que esto sea lo más grande posible? Yo digo, esto no lo puedo cambiar porque son derivadas parciales en ese punto, eso no lo puedo, sí puedo cambiar la dirección de esto. Y ahora digo, módulo de uno, vale, eso no lo puedo tocar. Módulo del otro, no lo puedo tocar. Por coseno del ángulo, eso es lo que voy a tocar, la dirección. Y ahora digo, ¿cuándo será? Cuando tengamos un 1, coseno del ángulo, coseno de 1, o menos 1 si vas en el sentido contrario. ¿Pero eso qué implica? Que diferencial de R tiene que tener la dirección en la cual te vas a mover, tiene que tener la dirección y el sentido de ese vector, que yo he llamado gradiente. Si te mueves en la dirección de este vector, la variación por unidad de longitud es máxima. O sea, que eso que cuentan de el gradiente es eso, ya veis de dónde viene, de aquí, ¿vale? Entonces será muy importante, ya digo, en el gradiente de presión. Claro, la presión va a ser un escalar, como ya sabéis. Y la fuerza, es decir, que si tengo un elemento de fluido, la fuerza neta sobre un elemento de fluido muy pequeño, ¿hacia dónde va a actuar? Pues va a estar en la dirección de menos el gradiente, dirección y sentido, menos el gradiente. Claro, si tú tienes una caja y aprietas más por un lado que por el otro, ¿no? Presión normal, va a ser una fuerza normal. O sea, la acción de la presión es un esfuerzo normal sobre los cuerpos. Entonces uno dirá, claro, el cuerpo lo vas a desplazar en la dirección y sentido de por dónde estás apretando más. Si yo tengo aquí que esta distancia es infinitesimal y aquí estoy hablando de la presión en un lado y en el otro, lo que tendremos es que la fuerza neta va a venir dado por menos el gradiente de la presión. No os preocupéis que cuando lleguemos a eso lo haré más lentamente. ¿Entendido? Cuanto al gradiente es importante. Y ahora vamos a hacer, que estaba mirando el reloj, una pausa de 5 minutos, hasta ahí 10.